Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la web. Espero que estén con esa energía que nos caracteriza, listos para sumergirnos en un relato que, créanme, tiene todos los ingredientes para enamorarlos. Hoy vamos a desgranar uno de esos detalles que hacen que el corazón dé un vuelco, de esas pequeñas maravillas que te arrancan un suspiro y te hacen exclamar ¡qué bonito! Sí, estoy hablando de ese gesto romántico tan sutil como poderoso, que ha logrado conquistar a nuestra adorada Demet Özdemir. Un detalle que, lejos de la ostentación, ha capturado miradas y corazones por doquier. Y por supuesto, antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo la importancia de darle ese toque rojo a nuestro botón de suscripción si aún no lo han hecho. Este canal es su portal a las historias más fascinantes del mundo del espectáculo, esas que inspiran, que hacen soñar y que, sobre todo, nos llenan de esa buena vibra que tanto buscamos. Así que sin más preámbulos, ese clic en el botón rojo y la activación de la campanita, que no queremos que se pierdan ni una pizca de magia. Ahora sí, pongámonos cómodos porque entramos en materia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un capítulo aparte en la historia de la televisión. Desde el momento en que sus personajes, Sanem y Can, cobraron vida en Erkencikus, la chispa fue palpable, una electricidad que trascendía la pantalla y que, seamos sinceros, alimentó las sospechas más románticas fuera de ella. La complicidad que irradiaban era tan genuina, tan vívida, que creer en su amor se volvió casi una necesidad para el público. Han pasado años desde que la serie nos dejó, pero el cariño de los seguidores por ellos, y sobre todo por la ilusión de verlos juntos en la vida real, sigue ardiendo con la misma intensidad. Y es precisamente en este caldo de cultivo de esperanza y admiración donde emerge un detalle, un regalo, que ha avivado aún más esa llama. Un gesto que, más allá de su valor tangible, es un poderoso testimonio de conexión, comprensión y un cariño profundo. Seamos honestos, cuando el tema son los regalos entre celebridades, nuestra imaginación vuela hacia diamantes que deslumbran, escapadas a paraísos exóticos, o garajes repletos de vehículos de lujo. Y sí, a veces la realidad supera la ficción en esa esfera. Pero hay un tipo de regalo, uno que realmente cala hondo, que nos llega directo al alma, aquellos que demuestran que quien regala te conoce. Que ha dedicado tiempo a observar tus gustos, a descifrar tus pasiones, a entender que te hace sonreír de verdad. Y eso, mis queridos amigos, es exactamente lo que Can Yaman hizo por Demet. El objeto en cuestión no era un collar incrustado de brillantes ni un bolso de una marca de alta costura que deslumbrara en cualquier alfombra roja. Nada de eso. Era, nada más y nada menos, que una flor. Pero no una flor cualquiera. Era una flor específica con un simbolismo que, al parecer, resonó profundamente en Demet. Les hablo con todo el encanto del misterio, de la flor de Can Yaman para Demet Özdemir. Y no, por favor, no se imaginen que él ha patentado una flor con su nombre que fantasía la nuestra. Lo que sucedió fue algo mucho más delicado, más íntimo y a la vez infinitamente más impactante. Imaginen la escena. Un día cualquiera, quizás al final de una jornada de rodaje agotadora, o en medio del ajetreo de un evento, Can se presenta con una flor. A primera vista podría parecer un detalle amable, de esos que se intercambian en los sets de filmación para inyectar un poco de alegría y compañerismo. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante. Esta flor no fue seleccionada al azar. Fue una asterisco orquídea. Y las orquídeas, para quienes aman el mundo botánico o simplemente aprecian la belleza natural, son mucho más que flores estéticamente agradables. Su simbolismo es rico, complejo y cargado de matices. Representan la belleza en su forma más pura, la elegancia que cautiva, la sensualidad que embriaga, pero también la fuerza inherente a su naturaleza, su rareza que las hace especiales y, en muchas culturas, se asocian con la fertilidad, la abundancia y el renacer. Pero el detalle que verdaderamente obró la magia, lo que catapultó este gesto de lo meramente romántico a lo profundamente conmovedor, fue el asterisco color. Can eligió regalarle a Demet una asterisco orquídea de color blanco. Y es aquí donde la narrativa se vuelve aún más cautivadora, porque el blanco, en el lenguaje universal de las flores, porta un significado precioso, y por lo que podemos intuir, sumamente personal para Demet. El blanco en las flores a menudo evoca la pureza inmaculada, la inocencia que desarma, la verdad desnuda y sincera. Pero también, y esto es crucial, simboliza el inicio de algo nuevo, la semilla de la esperanza y la serenidad que calma el alma. Ahora bien, ¿por qué este color en particular podría haber sido la clave para conquistar a Demet?
Pues bien, sin pretender caer en ESP. Eculaciones profundas, Demet Özdemir ha proyectado consistentemente la imagen de una mujer fuerte, independiente, pero con una sensibilidad que pocas veces se ve. En diversas entrevistas ha compartido la importancia vital que le otorga a la paz interior, a la calma que necesitamos para navegar la vida, a rodearse de elementos que le transmitan esa tranquilidad tan necesaria. Y una orquídea blanca en su simplicidad deslumbrante encarna a la perfección esa esencia, una serenidad que, lejos de ser pasiva, eleva el espíritu, lo serena y lo fortalece. Además, debemos considerar el contexto. Las orquídeas, a pesar de su belleza imponente, son flores delicadas. Requieren cuidados específicos, atención constante y un entorno propicio para que desplieguen todo su esplendor y florezcan en todo su potencial. Este acto, por lo tanto, puede interpretarse como una poderosa metáfora de la propia relación, algo que para alcanzar su máxima expresión, necesita ser nutrido con esmero, protegido con dedicación y cultivado con paciencia y amor. Y Khan, al seleccionar esta flor, y de manera tan particular en este color, demostró una comprensión que va mucho más allá de lo superficial. Demostró que ve en Demet esa pureza de espíritu, esa fortaleza serena que la hace intrínsecamente única. Es como si al entregarle esa orquídea blanca, le estuviera diciendo, veo tu esencia, tu calma interior, tu luz que no necesita artificios para brillar. Imaginen por un instante el impacto de recibir un regalo así. No es solo una flor, es un universo de significados. Es un mensaje cargado de intención. Un mensaje que comunica sin necesidad de palabras altisonantes, te veo. Te entiendo. Valoro tu ser más profundo. Y admiro tu belleza, esa que se percibe tanto en tu exterior como en tu alma. Ese tipo de gestos, esos detalles que trascienden lo material, son los que dejan huellas imborrables en el corazón, los que hacen que una persona se sienta verdaderamente valorada, comprendida y vista en su totalidad. Y para Demet, que vive bajo el constante escrutinio público, el brillo de los focos y la vorágine de la fama, recibir un detalle tan íntimo, tan personal, que apunta directamente al núcleo de su ser, debió ser un bálsamo, una experiencia increíblemente reconfortante y significativa. En el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones a menudo parecen efímeras, impulsadas por la fama, la popularidad y la atención mediática. Sin embargo, gestos como este nos devuelven a la esencia de lo humano. Nos recuerdan que en el fondo todos anhelamos conexiones auténticas, personas que nos vean tal como somos, que celebren nuestra individualidad sin juicios. La elección de Khan de una orquídea blanca para Demet Özdemir no fue simplemente un acto de generosidad, fue un despliegue de profunda empatía y de un conocimiento íntimo. Fue su manera, silenciosa pero elocuente, de expresar, me importa quién eres, y admiro la luz que irradias. Y esto, queridos amigos, es lo que eleva esta historia por encima de lo común. No se trata del precio de la flor, sino del universo de significados que encerraba, de la intención genuina detrás de cada pétalo. Se trata de cómo un simple detalle elegido con la delicadeza del amor y la precisión de la atención, puede tener un impacto tan colosal, tan duradero. Es una lección valiosa para todos nosotros en nuestras propias vidas. A veces, son los gestos más pequeños, los más desapercibidos para el ojo público, los que encierran el mayor significado. Prestar atención a esos pequeños detalles, conocer los gustos y las pasiones de quienes amamos, demostrarles que los vemos y los entendemos en su totalidad, esos son los verdaderos tesoros que enriquecen cualquier relación. Además, este particular incidente ha servido como combustible para reavivar las esperanzas de innumerables fans que continúan creyendo en la pareja. Si bien ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas confirmando una relación romántica en el presente, este tipo de gestos alimenta la narrativa, siembra la semilla de la ilusión y nos trae de vuelta la chispa de la química que una vez compartieron en pantalla, y que al parecer ha encontrado eco en sus vidas reales. Es la magia del cine, la magia de esas celebridades que nos inspiran, y la magia intrínseca de esos pequeños detalles que nos invitan a soñar. Por eso, la próxima vez que veamos una orquídea blanca en una floristería, quizás recordemos esta historia. Recordaremos a Khan Yaman y a Demet Özdemir, y cómo una simple flor se transformó en un poderoso símbolo de conexión, de admiración mutua y de un sentimiento que, quién sabe, quizás siga latiendo, de forma discreta y sincera, en el escenario de sus vidas. Es un recordatorio conmovedor de que incluso en el brillo deslumbrante y el glamour del mundo del espectáculo, son las emociones más puras y los gestos más sinceros los que, en última instancia, logran conquistarnos.
En resumen, queridos amigos, hoy hemos desentrañado ese fascinante detalle que Can Yaman tuvo con Demet Özdemir, el precioso regalo de una orquídea blanca. Un gesto que, lejos de la ostentación vacía, manifestó una profunda comprensión de la personalidad y la esencia de Demet, conquistándola no solo por la belleza intrínseca de la flor, sino por el poderoso significado que transmitía. Hemos sido testigos de cómo este acto se ha convertido en un faro de conexión, admiración y ha avivado la ilusión de incontables seguidores. Espero de corazón que hayan disfrutado de este relato tanto como yo al tejerlo para ustedes. Me fascina diseccionar estos pequeños momentos que nos revelan facetas tan profundas de las personas que admiramos. Ahora, el turno es de ustedes. Me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué les pareció este detalle? ¿Consideran que fue un gesto verdaderamente significativo? ¿Han vivido ustedes la experiencia de recibir algún regalo que, sin tener un gran valor monetario, les haya tocado el alma de esta manera tan especial? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y entablar conversaciones con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido enriquecedor, no olviden regalarme un generoso asterisco me gusta, que es un impulso enorme para seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con esos compañeros de aventuras que también disfrutan de estas historias que nos hacen soñar, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal. Asegúrense de activar esa campanita para que no se les escape ni un solo vídeo. Les envío un abrazo gigante lleno de la mejor energía, y nos vemos en nuestro próximo encuentro virtual. Chao, chao.